deleitarnos con las alabanzas. Y después de las alabanzas, vamos a invitar a un pastor para que pueda orar al Señor y encomendar. Posteriormente vamos a tener, ¿sí?, la exposición del pastor Antonio Michel Sánchez y con el tema el origen de la Biblia, ¿sí?, posteriormente. Y posterior a eso, después de la exposición del pastor Michel, quien es representante de la Sociedad Bíblica, entonces vamos a disfrutar de un coffee break, ¿sí? Vamos a servirnos un café, ¿sí? Un poquito. Y eso va a ser aquí en este espacio, ¿sí? Posterior a la exposición. Y luego vamos a tener el video, luego tendremos la presentación instrumental. Posterior a eso tendremos al conferencista principal, ¿sí? Y de esta manera, al finalizar la conferencia, tendremos la entrega de certificados a todos los que están participando. Y de esta manera Dios nos permite esta gracia para podernos reunir y juntos para poder alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Sí. Por favor, me avisan, ¿sí? Si está hermano Livio. Y por favor a todos, ¿no?, los pastores, hermanos, quienes nos están visitando, les voy a pedir que puedan sentarse en la parte de adelante, ¿sí? Por favor, para que el espacio de adelante no esté vacío. Y asimismo los que vayan llegando vayan sentando conforme al orden de llegada. ¿Les parece? De esa manera mantendremos un espacio ordenado. Sí, por favor. ¿Sí? Pueden pasar más adelante, por favor, los pastores, líderes, quienes nos visitan, para poder tener un espacio adecuado y de esta forma. Y Dios nos permite para poder tener este espacio y para poder compartir el corazón del Señor. Muy buenas tardes, pastores, hermanos. En esta tarde vamos a alabar al Señor. Mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende. Para ti recíbelo. Mi paz te doy.
salvación te doy a ti, salvación que el mundo no da, salvación que el mundo no ofrece. Para ti recíbelo, salvación te doy a ti. Amén. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para traer salvación al mundo, sino que al recibirlo Él, los hombres puedan hallar la paz. Él vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para traer salvación al mundo, sino que al recibirlo Él, los hombres puedan hallar la paz. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Vino al mundo para salvarnos y el mundo no lo esperó. Amén. ¿Cuántos están felices en esta tarde? Pienso que es una gran bendición esta tarde, porque el Señor esta tarde va a abrir las ventanas desde el cielo para regalarnos ese precioso tesoro de la salvación eterna. Amén. Como en los días de Noé, así como en los días de Noé, será en los días del Señor Jesús.
los hombres se burlaron de su severo juicio, y vino el diluvio y a todos consumió. 120 años predicó Noé, diciendo a los hombres que venía el fin. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Ven ahora, amigo, la puerta está abierta, de pronto la puerta se va a cerrar. Acéptale hoy mismo que Jesús te llama, que quizás mañana no te llamará. 120 años predicó Noé, diciendo a los hombres que venía el fin. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Pero llegó un día que no quedó nadie, y a todos consumió. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y de esta manera Dios nos permite dar inicio dentro del programa para poder glorificar al Señor. En esta ocasión, y ya que nos visitan los pastores de diferentes denominaciones, estamos agradecidos y les doy la bienvenida. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y de esta forma tengamos este tiempo de poder disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para el día de hoy. Y voy a invitar al pastor Juan Carlos Torres, sí, por favor, para que nos pueda honrar con la oración y encomendar y el evento delante del Señor a través de la oración. Amén. Primero, dar gracias a nuestro Creador. En segundo lugar, pastores, todos los presentes, muy buenas tardes. Podamos orar en este momento, que el Espíritu Santo que haga la obra en nuestra vida, el Espíritu Santo que trabaje, ¿no?, con la palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, hoy nos reunimos. En tu nombre, Jesucristo, Padre amado, aquí estamos tus hijos para aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno, danos esa sabiduría. Jesucristo, tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro Creador. Ténganos misericordia. Necesitamos de tu palabra, así como el planta necesita del agua. Señor, tu palabra también es agua, tu palabra es el pan. Te doy gracias. Utiliza, Señor, a tus siervos. Utilízanos, Señor Jesucristo, también a nosotros para entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, muchas gracias, gracias al Señor. Y nosotros tenemos, y en esta ocasión, ¿sí?, y la dicha de tener en representación de Sociedad Bíblica, y tenemos al pastor Antonio Michel, quien nos va a estar exponiendo sobre el tema el origen de la Biblia.
¿Les parece? Sí, amén. Vamos a recibir con fuerte aplauso, por favor, al pastor Antonio Michel y de esta manera deleitarnos de lo que Dios ha preparado a través de la palabra. Amén. Tengan todos muy buenas tardes, siervos, siervas del Señor. Es un placer poder compartir este tiempo. Un tema bastante interesante. No sé cuántos saben sobre el origen de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Y yo me traje algo que ahora vamos a estar exponiendo. Es medio pesado. Es la Biblia del Oso. Una de las las Biblias más históricas, que la primera Biblia traducida al español. Entonces yo quiero compartir en esta tarde precisamente un poco de la historia, el origen de la palabra del Señor para que llegue a nuestras vidas, porque la Biblia estaba traducida en todos los idiomas posibles menos en español, en castellano. Entonces ahí voy a pedir que nos ayuden con la diapositiva, por favor. No sé dónde está el control. Muy bien. Vayamos a la siguiente, por favor. Mire, ¿cuáles han sido los libros más vendidos? Yo tengo aquí algunos datos que tal vez a usted le va a interesar. ¿Cuántos hemos visto el libro El Principito? Mire, el libro del Principito tiene más de 140 millones de libros vendidos. Más de 140, increíblemente. Tenemos otro más, El Peregrino, uno de los libros cristianos más difundidos en el mundo. Se han vendido alrededor de 225 millones de ejemplares hasta la fecha. Una gran cantidad. Mire, Don Quijote de la Mancha, que viene a ser del tiempo de la Biblia del Oso, de esos tiempos. Estamos hablando de 1600, de los años 1600. Entre los libros más vendidos, precisamente, se han vendido 500 millones de ejemplares. Es una gran cantidad. Y vamos a la siguiente, por favor. A pesar de que existen tantos libros que se han vendido, hasta ahora la Biblia sigue siendo el libro más vendido. Hasta ahora, y le voy a dar la cantidad. Muchas gracias. Y mire, este libro ha sido perseguido. El Peregrino jamás ha sido perseguido, nunca ha sido quemado. Quijote de la Mancha jamás ha sido un libro prohibido. Este libro, sí. Este ha sido perseguido, quemado en muchos países. Prohibido ser leído, a pesar de que era con un lenguaje bastante restringido. Y mire los datos importantes. Es el libro más vendido en el mundo hasta ahora. Según el récord Guinness, en el año 2021 se ha superado los 7,000 millones de ejemplares. Qué tremendo. Esto solamente Dios lo hace. Y mire, se ha traducido a más de 400 idiomas en el mundo. Sociedad Bíblica Boliviana, en nuestro país tenemos Biblias en quechua, en aymara, en guarayo, en chipaya, y de las 36 lenguas tenemos Nuevos Testamentos, más de 15 ejemplares Nuevos Testamentos donde estamos difundiendo precisamente la palabra. Y mire, qué impresionantes, tengo más datos. A los 50 años que siguieron, gracias, Gutenberg, el que hace el invento de la imprenta, el primer libro que se ha impreso en la primera imprenta ha sido con Gutenberg, la palabra del Señor. Y hasta ahora, de la misma manera, se ha impreso más de 15 millones de libros, de la mayoría de los cuales eran Biblias. Vayamos a la siguiente. Y ahí tengo un dato muy importante. En el siglo XXI las Biblias
se imprimen en un ritmo de alrededor de 80 millones cada año, amados hermanos. Es impresionante. Y sabe, podemos ver cualquier otro libro, nadie supera que la palabra del Señor se siga difundiendo de esta manera. Y uno puede decir, es gracias tal vez a la gente que ha sido perseguida, a la iglesia. Por supuesto que no, es solamente gracias a Dios. Solamente Dios hace que prevalezca la palabra del Señor. Se me está escapando este libro chiquitito. Y le comento, este libro, así de chiquitito, es Reina Valera 60, tiene los 66 libros, es un material de colección. Así a simple vista no se puede leer, con lupa se lee todito. Y es de colección. Sociedad Bíblica tiene este material, está, había en pocos lugares para la venta, pero ahora hemos traído para que después, al final de la exposición, del evento, usted pueda verlo. Ahí tenemos un pequeño stand para que usted pueda mirarlo. Y si alguien gusta sacarse una foto con esta Biblia, porque ahora ya no hay a la venta, teníamos a la venta, pero ahora ya no hay. El costo está entre 1.200 a 1.300 bolivianos cada ejemplar. Estas son enumeradas y tienen la firma de Casiodoro de Reina, el sello de la firma de Casiodoro de Reina. Es por eso que es coleccionable. Pero vayamos rápidamente. Algunos antecedentes que son muy importantes. Algunos años que a veces se nos va, pero para que podamos conocer rápidamente. En el año 200, la Biblia, o las porciones podríamos decir, se había traducido ya en 7 idiomas. Mire, en el año 200 después de Cristo ya había traducida en 7 idiomas. Ahí está el siriaco, etc. En el año 900 se tradujo en 17 idiomas. Y en el año de 1900 ya había una traducción de 500 idiomas. Las traducciones fueron rápidamente traducidas para que se lleve la palabra del Señor. Y en la actualidad hay más de 2.350 idiomas y también en braille. Sociedad Bíblica tiene el privilegio de dar a las personas no videntes que no pueden leer porciones bíblicas en braille. ¿Cuánto le cuesta? Nada. La Biblia en braille desde Génesis es más grande que mí, es mucho más grande y está dividida en porciones. Entonces viene la persona vidente que sabe braille y empieza a leer. Y es emocionante porque no hay límites, hermanos. A la gente que es sordomuda, lo propio ahora hemos creado la Biblia en lenguaje de señas. No hay límite. Ahora ya tenemos el Lucas, agarra con QR, mira, y el lenguaje de señas, todo el Evangelio de Lucas. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Precisamente cada persona cuando compra una Biblia se transforma para que podamos llevar esto, para que se siga difundiendo la palabra del Señor. La siguiente, por favor. Y hablamos un poco de la historia de la Biblia. Antes la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos, era continua y antes era la traducción verbal. Yo le hablaba a mi hijo y mi hijo aprendía, memorizaba y pasaba de generación en generación. Así era la traducción antiguamente en el Antiguo Testamento. Posteriormente se hicieron los códices y posteriormente los rollos. Y usted va a recordar en la historia los que se han encontrado los rollos en Qumran, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a descubrir que han encontrado, por ejemplo, todo el libro de Isaías completo, los rollos originales. Entonces, se han trabajado en rollos. Posteriormente, los códices han sido trabajados cuando ya habían las hojas, se empezó a imprimir. Y ahí tenemos algunos de los ejemplares. Entonces, de los códices fueron traducidos a rollos, luego se ha pasado en almacenamiento en los rollos para que tengamos los códices, los libros. Pero todo esto era en idioma que no podíamos conocer. Antiguo Testamento fue traducido en hebreo. Era hebreo, escrito en hebreo. Y para los que no saben hebreo, hebreo no tiene vocales. No tenía ni siquiera espacios. Para los traductores era demasiado difícil. Entonces
Fue un trabajo arduo para aquellos que empezaron, y vamos a ver quiénes han sido los primeros que empezaron a trabajar para que la palabra del Señor pueda llegar a nuestras vidas. La siguiente, por favor. Aquí hay datos muy importantes para que usted tome en cuenta. En el año 382, Jerónimo comenzó a traducir las Sagradas Escrituras, dice. ¿En qué idioma? Latín. ¿Por qué latín? Porque ya era un tiempo donde el Imperio Romano manejaba y tenía el poder. Entonces, los romanos manejaban el poder, es por eso que se tradujo en latín. ¿Y le tomó cuántos años? 23 años para tener la Biblia en latín, la famosa Vulgata, Vulgata latina. Significa vulgarmente latino, lo que más se hablaba en este tiempo. Entonces, posteriormente, mire, entre los años 500 a 900, empezaron ciertos eruditos, vamos a decir, los masotéricos, que se define correctamente, que son judíos, conocedores, quienes empiezan a hacer el trabajo de rollo por rollo, a hacer las traducciones y empiezan a agarrar palabra por palabra para traducirla en otros idiomas exactamente. La siguiente, por favor. Gracias. Ahí aparece un hombre que se llama Erasmo, Erasmo de Rotterdam. Recuerde que los apellidos no era así como el hermano López, Lin, Michel, Gutiérrez, Mamani, no eran los apellidos personales. El apellido era de donde uno nacía. Entonces, ahí, pastor, ¿cómo se llama? Alfonso, no era Aramayo. Si nacía en La Paz, era pastor Alfonso de La Paz. ¿Era verdad? Entonces había Pedro de La Paz, Carmen de La Paz, y eran los apellidos de las ciudades. Y Erasmo nació en Rotterdam, y es por eso que los apellidos es de Rotterdam. Casiodoro nació en una población que se llamaba Reina, en Casiodoro de Reina. Cipriano nació en Valera, por eso dice Cipriano de Valera. Entonces los apellidos eran de las poblaciones donde nacían. Entonces, este hombre, Erasmo, que nació en Rotterdam, es entre los hombres más reconocidos, quien agarró el Nuevo Testamento, todo lo que estaba en griego, en el año de 1516, y empezó a trabajar y recopiló todos los escritos. Agarró un pedazo, otro pedazo, y empezó a reunir todo, y le tomó casi 10 años recuperar y tener la primera Biblia. Este documento se llama el Textus Receptus. Ahí los pastores van a saber, porque ahorita nuestra fuente mayor de dónde se saca todas las escrituras es precisamente el Textus Receptus, que significa texto recibido. ¿Por qué se dice eso? Porque Erasmo de Rotterdam reúne todo, lo traduce en documentos y le da al rey y dice: esta es mi primera traducción. El rey agarra y dice: muy bien, lo vamos a traducir, entonces vamos a duplicar todo esto. Entonces empieza a trabajarse. Es por eso que cualquier Biblia que usted tenga puede tener lenguaje actual, Dios habla hoy, a ver, otra versión contemporánea, Reina Valera. Su fuente, ¿de dónde ha sido traducida? Del Textus Receptus, el texto recibido. Y esto es importante saber, porque uno dice: ¿y cuál es la fuente? Textus Receptus. Erasmo de Rotterdam es el que recopiló todo. Es para que podamos tener todo el Nuevo Testamento, porque todos los traductores han agarrado este documento y lo han hecho en chino, en árabe, en todo ha salido, porque han agarrado el Textus Receptus. Esto es importante para nosotros también. ¿De dónde viene la Reina Valera 60? El Textus Receptus, nuestra fuente quizá más principal. Posteriormente pasan los tiempos y usted ya recuerda en 1522 a Lutero, Martín Lutero, quien agarra y este mismo empieza a traducir, pero lo traduce en alemán. ¿De qué documento? Del Textus Receptus. Entonces el Textus Receptus, todos agarraban, querían traducir a alguien, ¿de dónde agarraban? De Erasmo de Rotterdam, y lo traducían, ¿no? Y en varios idiomas, ahí están varias. Ahí tenemos un ejemplo de 1569, donde Casiodoro de Reina traduce la Biblia en español. ¿Qué hace Casiodoro de Reina? Agarra la Biblia que estaba en griego, el Nuevo Testamento, y
En el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y uno dice, ¿por qué dice crió? Y empiezan ahí los estudios, etcétera. Y tiene un lenguaje muy antiguo. Este es su contemporáneo cuando empieza a Miguel de Cervantes a escribir Don Quijote de la Mancha. Así de antigua es. Su contemporánea. Puede hacerlo también. Allí al final estaremos en nuestro estante de Sociedad Bíblica Boliviana. Pero quiero continuar. Como me dieron un tiempo limitado, tenía ese día, aquí tenemos un sello de la firma de Casiodoro de Reina. Para muchos los que los coleccionan la imprenta, seguimos. En Misjo la Biblia del Cántaro. 629 hasta 1947 se descubrieron más papiros, más copias en un otro lado. Por todo lado se ha descubierto mucho más. Pero hay algo muy importante. Usted tal vez ha escuchado alguna vez el Códice Alejandrino, que descubrieron todo el Nuevo Testamento en el año 400, mire, después de Cristo. Ya había documentos, copias de las Sagradas Escrituras. Y de base al código que había, el Códice Alejandrino, vino después otros códices, etcétera, etcétera. Y bueno, cierto arqueólogo, mientras estaban en el monte de los muertos de Qumran, se llaman las cuevas de Qumran, encuentran unas cuevas y encuentran una gran cantidad de papiros ocultos. Eso fue en el año 1947. Y esto simplemente corrobora todo lo que había hecho Erasmo de Rotterdam hace muchos años atrás. Esa recopilación, aquí encontraron en las cuevas lo mismo. Y dijeron, wow, compararemos. Y comparan y estaban bien. Hay algunos que dicen, ya no voy a usar todos los documentos que ha reunido Erasmo de Rotterdam, sino voy a agarrar esto. Y este documento se llama el texto crítico. De este documento, o de estos documentos, viene precisamente ahí, no sé cuántos leen la Biblia, Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje mucho más sencillo. Entonces ellos han agarrado estos rollos y ellos dicen, preferimos esto. Pero ya sea el Textus Receptus o este nuevo documento, cualquiera de los dos, ratifican lo mismo, la palabra del Señor que ha sido viva, ha sido transmitida hasta nuestras generaciones. Ya casi para concluir esta parte. En este descubrimiento, mire, encontraron alrededor de 4,000 fragmentos, de 600 a 1,000 rollos, más de 200, dice, solo del Antiguo Testamento. Allí estaba el rollo completo de Isaías. Datos importantes que muchos han agarrado, y este era el texto crítico. Han dicho, este es nuestro texto. Entonces, todas las Biblias tienen dos fuentes: el Textus Receptus o el texto crítico. Si usted lee cualquier versión, solamente tienen estas dos líneas, sus orígenes. No hay otra. Entonces, cuando dice, ¿y de dónde es? Hay algunos que son, no sé si eruditos o solamente pregunta por preguntar, dice, ¿pero su origen cuál es? El Textus Receptus, otra fuente, dice, no existe, solamente son estos dos para conocimiento. El siguiente, por favor. Lo que le mencionaba, antes no había capítulos ni versículos en la Biblia. Es importante recordar que los capítulos, los versículos posteriormente han sido puestos para que pueda leerse adecuadamente. Entonces, cuando usted mira el capítulo y el versículo, no existían. La división de capítulos se introdujo
a través de ciertos monjes y eruditos. Entre ellos está Esteban Longton. ¿En el año cuánto? En el siglo XIII. Recién se puso los capítulos y los versículos. O sea, era re complicado leer la palabra, ¿no? Y mire ahora con qué facilidad el líder de la iglesia, el pastor, dice: a ver, Isaías 40:10, y todavía tiene un ñero más su Biblia, ¿no? Isaías, facilito encuentro. Y ahí 40 el número, y nos da la facilidad para poder asimilar la palabra del Señor. Los versículos, por su parte, fueron añadidos posteriormente, mire, en el siglo ¿cuánto? 16. Recién, a través de un erudito, su nombre era Robert. Él recién puso los versículos más. Entonces, mire, todo este trabajo ha sido para que nosotros podamos tener ahora la facilidad de poder leer por capítulos, por versículos, por fragmentos, las Sagradas Escrituras. Y realmente es una obra que ningún libro ha pasado por todos estos procesos. Y vale resaltar estos detalles que son importantes. La siguiente, por favor. Algunas curiosidades importantes. El origen del nombre Biblia. ¿Qué significa Biblia? Libros, biblioteca de libros, agrupación de libros. Contiene 66 libros. Alguien me dirá, pero ¿qué pasa con los deuterocanónicos? Estaban incluidos. La Biblia del oso tiene los deuterocanónicos. El tema, otro día vamos a compartir por qué 66 y por qué 8 adicionales más. Ahora no. ¿Cuál fue el primer libro impreso? Ya sabe. ¿Cuál fue? Le voy a dar un premio. Lo dije. Por Gutenberg. El Principito, dice. No. El primer libro impreso ¿cuál fue? La Biblia, correcto. El primer libro impreso ha sido siempre la Biblia, para que usted tome en cuenta. Ahora, ¿cuál es el libro más grande de todos de los que encontramos en la Biblia? Salmos, ¿no? Salmos. ¿Cuál es, dentro de todos los libros de los 66, cuál es el libro más antiguo? Oh, muy bien. Voy a traer premios, voy a regalarles premios. Y de verdad, a la salida ya tengo 1, 2, 3 premios, 4 premios. Muy bien, voy a darles los premios ahí a la salida. El capítulo más cortito, ahí está, el Salmo 117. El libro más antiguo de toda la Biblia, Job, ya está. Y podemos decir, el único libro vivo. ¿Usted cree que es un libro vivo? Porque cuando usted lee, transforma vidas, le habla. Dice que es como espada, como martillo, es como espejo. No se compara ningún libro, el más magistral que haya sido, a la poderosa palabra del Señor. Vayamos al siguiente ya casi para concluir. Más curiosidades, mire, rápidamente. 1855 veces se repite la palabra Señor. La segunda venida es una promesa repetida más de 300 veces. Y a veces solo me parece que está en Apocalipsis. Mire, Salmo 119, el capítulo más largo, Salmo 14 y 35 son iguales. ¿Usted sabía? 14 y 53, para que usted lea, ¿no? El Salmo 118, versículo 8, es el capítulo del centro, el que está en medio. Rápidamente. ¿Cuántos capítulos tiene toda la Biblia? 1189 capítulos. ¿Cuántos personajes bíblicos? 2930. El libro más antiguo ya lo sabe, Job. ¿Cuántos versículos? 31.163 versículos. Así se tomaron para poner cada versículo. Salmo 117, el capítulo más corto. El versículo más largo, Esther, capítulo 8, versículo 9. Facilito, Esther 8 y 9, hasta para los esgrimas bíblicos. Éxodo 20, 13, el versículo más corto también es. ¿Cuál es? No.
de los 10 mandamientos. No matarás. Otro día, hay más corto. Jesús lloró, ¿verdad? Pero están en los más cortitos. Y finalmente, dice, Mater Talal Ashaf. Es el nombre más largo, según Isaías 8:1. Algunos detalles para que usted tome en cuenta. No menciono varios, por ejemplo, las profecías. Cuando Galileo Galilei dice, hemos descubierto que hay muchas estrellas, en Job ya estaba ahí. Dice que son incontables, ¿verdad? Uno leía la palabra y descubría mucho más de lo que a veces podían los inventores o aquellos que han descubierto. Entonces, amados hermanos, siervos del Señor, la Biblia hasta nuestros días viene a ser una palabra poderosa que nos transforma. Por eso todos deberíamos tener una Biblia. Creo que el mejor regalo que usted puede dar es la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cuánto cuesta la Biblia? Más de 1,200, 1,300 bolivianos. ¡Qué caro! Esa chiquitita, está alrededor de 250 bolivianos. ¿Hay más económicas? Para todo bolsillo. Las Biblias más económicas están a 20 bolivianos. ¿Qué le cuesta? Es una Coca-Cola, ¿verdad? De 3 litros. 19 pesos 20 está, ¿verdad? Es una Coca-Cola. Hay para todo bolsillo. Traducida en varios. La siguiente, por favor, y con eso estoy terminando. Usted va a encontrar distintas versiones. La Reina Valera 60, que para muchos es un lenguaje un poco complicado, pero no se sueltan porque es la traducción madre. Tenemos la Nueva Traducción Viviente, tenemos la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, tenemos tantas versiones que usted puede utilizarlas. Hay Biblias de estudio, Biblias con lenguaje sencillo, Biblias para niños, para todos. Y hasta ahora seguimos llevando la palabra del Señor. Quiero concluir en esta parte simplemente mencionando que cada vez que usted compra una Biblia, un gran porcentaje se va para que podamos hacer traducciones y llevar a gente que no tiene la posibilidad de comprar Biblias. Llevamos al campo, a iglesias y a todos los pastores. Les invitamos para que puedan venir a Sociedad Bíblica Boliviana solamente con una carta. Dice, estoy haciendo una campaña, viene con su carta y nosotros le damos 500, hay un fajo de 500 unidades para que siga compartiendo la palabra del Señor. Tenemos la película de Jesús, llevamos gratis. Nosotros les damos Nuevos Testamentos, les damos porciones. Si tiene niños, nosotros les damos material para niños. Tiene tercera edad, le damos. ¿Cuánto le cuesta? Absolutamente nada. Sociedad Bíblica no puede hacer ese trabajo porque no es iglesia. Pero sí tenemos esos recursos para que la iglesia agarre y lleve, porque la iglesia a veces está levantándose y no tiene muchos recursos. Cada vez que usted compra, tenemos un porcentaje para que eso se traduzca, para que usted en su congregación siga predicando la palabra del Señor, siga levantando obras, siga abriendo nuevas congregaciones. Nosotros estamos para ayudarles. Quiero darle gracias este tiempo por tomar su atención. Espero que haya aprendido algo más en esta exposición y agradecer en este evento que nos han dado en este Congreso de Líderes Cristianos, que el Señor pueda bendecir ricamente su vida. Permítame, antes de concluir, hacer una oración conjunta, que Dios pueda seguir llevando la palabra del Señor. Antes, adelante, hermano. Hay Biblias Kadosh, hay Biblias, aquí no, hacemos traer. Hay la Peshita, hay tantas versiones, así que hay muchas versiones. Entonces, algunas sociedades bíblicas trae. Entonces, visite nuestra sucursal. En el Alto estamos en la calle Franco Valle, calle 6, y en La Paz, en la calle Cochabamba, número 150, ahí en la frente a Pollos Cochabamba. Ya le he hecho propaganda más. Hagamos una oración, por favor. Amado Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Señor, por recordarnos que tus sagradas escrituras ha pasado con tanto proceso para que pueda llegar a nuestras manos.
Este tiempo queremos bendecir cada preciosa vida, cada siervo, sierva que está aquí, Señor, que tiene hambre de tu palabra. Que, Padre, siempre podamos valorar las Sagradas Escrituras, porque a través de tus palabras, Señor, expresadas en este libro, Señor, encontramos vida, transformación, salvación, redención, valores, principios. Gracias, Señor, a través de ella nosotros hemos conocido la salvación. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Amén. Gloria al Señor. Estamos agradecidos al Señor por el pastor Michel, que nos expone sobre el tema de la Biblia. Yo creo que personalmente conocen muchos, ¿no? El pastor Antonio Michel siempre está haciendo promoción sobre el tema de sociedad bíblica, promocionando las Biblias, que es un gran apoyo para nuestra vida, conocer el mundo del corazón de Dios. Sin la Biblia es imposible conocer el corazón de Dios. Simplemente vamos a seguir según nuestra imaginación nada más. Así, de esa manera, al final, el mundo que Dios ha creado a través de su palabra se vuelve corrupta en nuestra vida, ¿sí? Por eso es muy importante aprovechar a leer la Biblia y saber el origen. Es muy importante, ya que ustedes mismos han visto diferentes versiones de la Biblia y muchas veces entre cristianos nos hacemos mucha polémica, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora nosotros hemos logrado entender, todas las versiones tienen un origen, ¿es verdad? De esa manera Dios ha establecido su corazón dentro de la Biblia. Pero a través de la Biblia, conociendo el corazón de Dios, podemos vivir con un mismo corazón delante de Dios. Amén. Así, de esa manera tenemos este precioso tiempo para poder conocer. Estoy agradecido y que todos ustedes puedan estar acá presentes. Y una vez más les doy la bienvenida. Y de esta manera nosotros hemos terminado prácticamente la primera sesión. Ahora, por favor, vamos a tener un break, ¿sí?, de 10 minutos, y de esta manera vamos a retornar después de 10 minutos al mismo auditorio. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, les invito a poder pasar por esta puerta, por favor, para poder degustar, por favor. A todos, por favor, por esta puerta pueden pasar. Les agradezco mucho. Dios les bendiga.
con un mismo corazón podemos alabar y glorificar a nuestro Dios. En esta ocasión vamos a presentar el video de los 60 años de la misión Buenas Nuevas. Por favor, adelante, gracias. El pastor Oxupar nació en Sonsan, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944 durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Mientras nada resultaba como lo había planeado, enfrentó también incontables contratiempos. Un día, en medio del callejón sin salida de la vida, una luz brilló sobre él. Conoció a Dios por medio de la Biblia. Desde entonces, cada una de las líneas de los himnos se convirtieron en los testimonios de su propio corazón y un nuevo camino comenzó a trazarse en su vida. Tras recibir la salvación, aquel joven, quien había quedado profundamente enamorado de la Biblia, fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor Oxupar fue su padre, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera, la villa Apcukton. La villa en Apcukton, donde nadie acostumbraba a visitarlo, fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Changpali, en tan solo 1 año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965 se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades. Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para Niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional. Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe. Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oxupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oxupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el evangelio. Permítenos predicar el evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el evangelio. Al
finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una, cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el Evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oxupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el Evangelio y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Good News Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La misión Buenas Nuevas envió a sus primeros misioneros al extranjero en 1989 y desde entonces ha estado predicando el Evangelio de forma activa en todo el mundo. El libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, así como otros libros, han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oxupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del Evangelio para el este de África. El pastor Oxupar viaja por el mundo sin cesar predicando el Evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunghwa, Busan, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del Evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo. Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el Evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el Evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el Evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes. Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oxupar fundó al Coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo, y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur, luego en Busan, Corea en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de Garda, Italia, en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania, en el año 2015. El Coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el Coro Gracias está presente. Ahora mismo, sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios. El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol, y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús.
Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio. Un lugar en el que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018 el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones. Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다. 우리가 씻어졌고 are washed, 거룩해졌고 we are sanctified, 어두워졌다. we are justified. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에도 eternal redemption, 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Gracias al Señor, Dios nos permite de esa manera y tener esa historia de la obra del Señor. No es una manera de poder engrandecer al hombre, sino engrandecer a Dios, quien ha hecho su obra. Dios ha usado diferentes siervos en diferentes tiempos. Creo que Dios les llamó a cada uno de ustedes para formar parte y cada uno tener esa historia dentro del Evangelio. De aquí a unos años cada uno de ustedes tendrá su historia en su corazón y también será expuesto delante de todos para poder
glorificar al Señor. Amén. Creo que cada uno y que tiene su ministerio, Dios levantó de esa manera. Espero que de esa manera juntos podamos alabar y glorificar al Señor. Sí. Y tenemos la presentación especial de cuerdas instrumentales. Y de esta manera vamos a deleitarnos con la alabanza y que nos van a interpretar y las jóvenes. Amén. Vamos a recibir con fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias. ¿Les encantó? Sí, una vez más el aplauso, por favor. De esta manera alabamos y glorificamos al Señor a través de las cuerdas instrumentales. Es una gran bendición para nuestra vida. Y quiero saludar a través de la transmisión y a través de las redes sociales, a través de los medios de radios. Espero que Dios les bendiga en este tiempo a través de la palabra. Ha llegado el tiempo más importante, ¿sí? Y de esta manera Dios nos bendecirá a través de la palabra. Por favor, a todos los asistentes, los presentes, les pido que puedan y poner en vibración su celular o en modo de avión para que no pueda interrumpir durante el desarrollo de la palabra, por favor. Asimismo, al finalizar la conferencia, posteriormente estaremos haciendo la entrega de certificados, ¿sí? Todos se han inscrito, ¿verdad? Todos de esa manera estarán recibiendo su certificado de participación. Dios nos bendice de esa manera por medio de la palabra. Sí, una vez más les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y por favor preparemos la Biblia, preparemos la agenda y de esta forma vamos a dar lugar al expositor principal. Vamos a invitar al pastor Kim Ki-seo, que nos visita desde Corea del Sur. Por favor, vamos a recibir con fuerte aplauso. 여러분 안녕하십니까? Muy buenas tardes a todos pastores. ELF에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Primeramente estoy muy agradecido, ¿no? Todos los pastores líderes que están participando en CLF. 오늘 여러분이 말씀을 통해서 하나님 앞에 큰 은혜를 입었으면 좋겠습니다. Espero que a través de esta palabra de Dios reciban, ¿no? La gracia de Dios. 먼저 성경을 읽겠습니다. Primero vamos a buscar la Biblia. 이사야 55장 1절부터 9절까지 읽겠습니다. Isaías capítulo 55, ¿no? Desde el versículo 6 hasta el versículo 9 voy a leer. Isaías capítulo 55, ¿no? Desde el versículo 6. Y buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 여러분 예수님은 이 땅에 구원자로 오셨습니다. Jesucristo vino en esta tierra, no como Salvador. 여러분이 정확하게 그 구원자를 알게 되시면 하나님 앞에 분명하게 구원을 받을 수가 있습니다. Ustedes conociendo exactamente este Salvador, ¿no? Entonces pueden recibir la salvación ante Dios. 사도행전 13장은 이렇게 이야기를 합니다. El libro de Hechos capítulo 13 dice, 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 제삼을 얻는 것이라고 이야기합니다. conocerás y a través de ese hombre recibirá la salvación. 그래서 우리가 알아야 될 것은 이 사람을 정확하게 알아야 합니다. Por eso debe conocer este hombre. 여러분 예수님을 정확하게 안다는 것은 굉장히 중요합니다. Conociendo claramente Jesucristo es muy importante. 그래서 여러분 구원은 예수님 편에서 만들어 주는 겁니다. La salvación es de parte de Jesucristo hace. 대부분 사람들이 내가 죄를 안 짓고 깨끗하게 사는 것. As kazunas confundikunku
paykuna allin ruwanku chantapis allin obras ruwanku hinamanta paykuna salvación taripanankuta tukurinku. Salvación kani imapis qhawananchu tiyan ima allin ruwasqawan o runaspaq yanapasqanwanqa. Salvación ka Salvador niqta hinamanta hap'iyatin. Salvador ka ñuqanchista salvaspa ñuqanchis salvos kayta atinchis. Salvador nichus gracianta quwasuman chayqa ni atsumanchu ñuqanchis salvasqa kayta. San Mateo pinin. Pichus Señor Señor niwan chayqa mana hanaq pachas daynuma yaykuyatinqachu. Imaynachus qillqasqa kasan chay Señorpaq sutinpi profetizayku. Chantapi Señorpaq sutinpi sagrasta supaykunasta qarquyku y milagrusta ruwayku. Chayqatapuni Jesucristo imaynata nirqa paykunaman karunchakuychis millay zunas sagra ruwaqkuna nirqa. Charayku salvaciónqa mana ñuqamantachu kasan. Salvaciónqa Salvador niqta atin hap'iyta. Charay nisuman ñuqa awakuyman mayupi mana allin yakupi nadayatiqqa mana mayupichu puñunqa wañunqa. Salvador patimanchu tiyan ñuqayku tukuy runas Señor Jesucristoqa munan salvación taqoyta ñuqanchisman. Bibliapi sut'itapuni niwanchis Salvador niqta ñuqanchis salvasqa kayta atinchis salvos kananchispaq. Romanos tawat aqapinin mana llank'arqachu kanpis pichus justificaqa paypi cree justo kasan. Allinta llank'anchayqa k'acha kaspa hinan justo kasqanniqa fácil kashan parlay. Mana ñuqa Señor pallank'ananta allin chayqata ruwayatsisaq chayqa ñuqanchisqa pantanchis kanpis mana atinchishchu ima allinta ruwayta. Kay runas huchalikurqanku paykunata Dios nin justos kasqankuta. Kay runa cree en Dios ñuqanchismanta parlasan justos kasqanchista kay feqa kashan Diospa justician. Charayku Bibliapi ujinatataq yuyaninchisman kasan. Charayku yuyayninchisqa ujinataq Señorpa t'ukuyninman nin. Kay sukhapi ñuqa munani qankunapis Diospa palabranta uyarinaykichista. Qankuna ima t'ukuypis tiyan ima yuyaypis qankunapi pero yuyaynikichista choqaspa ñuqa suyani qankuna t'ukurispa uyarinaykichista Diospa palabranta imatachus ñuqanchisman niwanchis chayta. Dios nin justificasqa ñuqanchis kay palabrata hap'inanchis tiyan Dios manta.
Dios nin sagra kasqanchista arini nanchis tiyan chayta kay palabrata. Charayku sagra runaqa arinispa Diospa palabranta atin kayta justo chiqan runapi tukuyatan hinata Bibliapi nisawanchis. Chayrayku ñuqaqa mask'asaq tukuynapi Bibliapi ñuqaqa kankunaman hina parlaymunani. Charayku tukuynapi ñuqa Bibliapi mask'asaq kankunapis ñuqawan qusqa mask'ariyatinkichis. Tukuy animalespata tiyan carácternin. Animal sach'asman wicharinchayqa paykunamanqa gustan sach'asman wichariy. Animal sach'a patapi wiñan nasikusqanmanta pacha sach'aspi puriykachan payqa charay huch'imanta pacha sach'aspi puriykachaspa hinamanta payqa yachaqan chay habilidadta chay animalman Dios qon. Wawa recién nasikuspa mamanmanta mamanpa wisan ukhupimata pay allin ruwan. Chay wawa paqarikuspa ñuñuspa mamanpa ñuñumanta allin ruwan chaytaqa. Nisuman chay wawata yachachisuman wawa mamanpa ñuñunta ñuñuyta pero chay mamanichu chayta yachachiman chayqa chay wawa wañunmancha. Wawa recién nasisqa tiyan habilidadnin atiynin tiyan mamanpaq ñuñunta ñuñunanpaq. Qankuna yachankichischu imanatachus katari, chantapis p'esqos. Katari kanin chayqa simimanta veneno lluqsin. Katari kanin chay katariqa runata kanin chayqa veneno lluqsin chay katarimanta. Nisuma chay katari mana munanchu runata wañuchiyta kanpis kanin chayqa wañun veneno niqta. Kikillantataq pistolawanpis chay pistolaqa ruwasqa kashan runata wañuchinanpaq. Wawasqa phullaymunanku pero phullaspapis paykuna disparayatinku hina wañuchinkuman. Unchay wawqikamas sullk'akaq kuraq kaq wawqiwan phullasarqa pistolawan. Kuraq kaq wayqin nisqa sullk'ayqa mana kallpawanchu disparanqa payqa mana kallpayuq nispa nirqa pero chay sullk'akaqtaq dispararqa kuraq kaq wawqinman. Chay kuraq hermanuntaq chay balata hap'ispa payqa urmarqa. Charayku kuraq kaq wawqin sullk'akaq wawqinman nirqa ñuqa nini hina ruwanaykita pero mana kallpawanqa. Chay pistola atiyninqa mayqin runapis chayta disparaspa atiyninta qhawayatin. Abuela chayta disparaspapis chay pistola poderninta qhawayatin. Wawapis disparan chay atiyninta qhawayatin. Mayqin runapis disparaspa qhawayatin chay atiyninta chay pistolaqtaqa. Chay kasan kay pistolaqta atiynin
acha son Juan disparan campi sar o sahra son Juan disparan chayqa kay chay runaqa wañun chayqa punchari wawqi masis chay kasan atinin chay pistolaqta wawqi masis ñuqanchisqa mana riqsinchischu mana ñuqanchis riqsikunchischu conciencia imagina allin sonqwan llank'arispa anin allin ruwanki nispa Diospaq ñawisnin runasta qhawaspa mana hinachu qank'acha sonqowan ruwanki kanpis pero mana Diospaq sonqon hap'inki chayqa llulla runa chay runaspaq obrantaqa Dios mana hap'inchu imañanpis kachu runasta qhawaspa chayqa runa kaspa hinan pero Diospaq ñawinpiqa wañuy ñanchay kasan wakin runas tukuy sonqonkuta hich'aspa k'acha sonqonkuta hich'aykuspa paykuna qhawarinku allin ruwasqankuta pero Diospa t'ukuynin ujinata ñuqanchispa t'ukuyninchisman charayku chay obraqa chay runaspaq ruwayninqa mana allinchu kasan charayku ñuqanchispaq ruwayninchisqa Diospa ruwayninwan ujinata kasan ñuqa Corea del Surmanta hamuni tiyan productos ruwasqas made in Corea nisqa hina ruwasqa kasan Coreapi chayqatapuni tukuy imaymana tukuy imasta ruwanku y allin kashankampis astawan sumaqtapuni electrodomesticusta ruwanku Coreapi chayta sumaq ruwarinku pero kay Boliviapi ruwaspa Made in Bolivia lluqsin allintapis ruwachun amapis allintachu ruwasa pero Made in Bolivia nin chayqapuni chari uyarini ñuqa kay Boliviapi papata askhata arpusqankuta Coreapi mana allintachu puqun papaqa pero Coreapi sumaqta ruwanku Coreapi astawan desarrollasqa kasan computaciones IP charayku ima ñuqanchispaq ruwasqanchisqa Diospaq ruwayninwan ujinata kasan mana kikinchu ñuqa ruwasqayqa ñuqaypata pero Diospaq ruwasqasninqa Diospata kasan charayku Dios munan Diospaq gracianta taripanankuta Diospaq ruwasqasninta Diospaq ruwasqan Bibliapi chayqatapuni qillqasqa kasan Diospaq ruwasqasnin charayku ñuqaqa allintachu ruwani manachu allin ruwani pero chay waqnaqman saqaspa ñuqanchis parlanchis Diospaq ruwasqasninmanta Génesis libropi 15 t'aqapi Adánmanta Evamanta kawsaynin lluqsin paykunaqa supaypaq rimayninta uyarispa paykuna defectosnin qhawakurqa Haqa Ezatupi Adán Evawan igulaqhimanta p'achata ruwakurqanku chay iguspaq laqhesnin p'achaqa pitaq ruwarqa chayta Dioschu Adánchu ruwarqa Bibliapi niwanchis chay higuera p'achaqniqta Adán Evawan ruwasqa chayqa
Chaywan mayt'usqa paykuna kasarqanku. Adanpaq Evaq qhawayninman paykunaqa chayta siraykuspa manchaychawan mayt'ukurqanku. Imanata paykuna ninkuman karqa ñuqayku mayt'ukuykuña chaywan. Dios Adanta Evatawan wajiarqa. Adán maypi kasanki? Adán maypi kasanki? Dios pakasqa kasani manchachikuni. Sutitapuni paykunaqa chay igulaqhimanta p'acha ruwarqanku. Qhawayninkupaqqa allin mayt'usqa paykuna kasarqanku. Hinapis presentakuspa Diospaq palabrapi paykuna p'inqakurqanku. Dios pakasqa kasani ñuqa p'inqakuni. Chayqatapuni ñuqanchis Diospaq ñawpaqiman chimpaspa tukuy ima qhawakunqa. Dios qhesachan runaspaq ruwasqasintaqa. Chayqatapuni paykunapi desesperanzalla karqa. Chantapis manchay ukhupi kasarqanku. Dios paykunata suticharqa Adán sutiwan Eva sutiwan ima. Charayku paykunaqa Diospaq ñawpaqiman p'inqayninwan chimparqanku. Charayku Dios qon waq p'achata animalpaq qaranta. Dios churakurqa animalpaq qaranmanta Adánpaq Evapaq ruwarqa. Chay Adánqa uva laqhimanta ruwakurqa p'achata. Pero chay qaramantapitaq ruwarqari? Dios chayta ruwan chayqapunichari? Bibliapi lluqsin iskay p'achas Adánpaq ruwasqan Diospaq ruwasqan. Dios munan chay p'achata ruwaspa Diosman presentan chayta. Hermanos, p'acha lluqsinanpaq animal wañunan tiyan. Oveja, cabra, wakachu wañunan tiyan, hinamanta p'achaqa lluqsin. Animalpaq wañuyninaqta hinamanta p'achaqa lluqsirqa, hinamanta chaywan p'achalichirqa Adánta. Kayqa llantu Jesucristo wañuyninwan ampaykun pakaykun tukuy huchasninchista chayta kaypi parlasawanchis. Huchasninchista ampaykurqa ñuqanchis matinchischu mana atikunchu chayqa. Chayqatapuni Jesucristo tapaykuspa chayta futaykuspa chaypis dicen qhawayatinchis. Charayku ñuqanchis presentakuyatinchis Diospaq ñawpaqinpi. Imantachu ruwanchis Dioswan tukuy chaywan. San Mateo iskay chunka iskayniyuqpi hanaq pachapi hanaq pacha Reinupi imanata wakichirqa casamientota. Chay fiestaqa kasan Reypaq wawan kasarakusarqa chay tukuymata wakichisarqanku. Imanata kay libro rikhurin chaypi iskay imaymana runas lluqsin.
ujina zuna chaizay pa casamiento pi y ahí kunchayqa graciata taripan pero ujninqa zuna taqri payqa choqasqa karqa. Imaraykuta Dios qhawachin kay palabrata kay nipi ñuqanchispis chimpananchis tiyan Dios pa ñawpaqinman. Chay zaypaq wawanpaq fiestan chay chicas zuna chayman chayarqanku. Chaypi chay fiesta wakichisqa kasan sumaq wakichisqa kasan tukuy imawan. Pikunachu chay fiesta más dinku chay zay wakicharqaña. Charayku kay zaypaq wasin chay zaypaq wasinpi wakicharqanku pikunachu dinku chaykunaman regalota qunankupaq. Chay zaypaq wasinpi wakichisanku qankuna ima p'achatapi churakunkichayqa pero p'achaykichista urqukuspa kay p'achata wakichin chayta churakunaykichis tiyan. Kay p'achapi Isaías suqta chunka ujniyuqninpi nin salvación p'acha kasqanta. Hanaq pacha punkupi kasaspa chaypi porteros qhawanqanku. Paykuna qhawarinqanku imayna p'achalisqachus kasan kay salvación p'achawanchis manachus chayta. Diospaq wasinqa chay zay ima p'achatachus wakicharqa chayta paykuna yaykuyatinku. Pero zuna mana chay p'achata churakunkuchu chay zaypaq wakichisqawan chayqa paykuna ma chay fiestaman yaykuyatinkuchu. Kay zunaqa mana p'achallikun chay p'achata chayqa kay zunaqtaqa razonin tiyan. Kay p'achay astawan allin kay zaypaq p'acha wakichisqamantaqa. Ñuqa p'achay ñuqa sunquyta hich'ani chanta runamanpis gustan. Charayku kay runaqta tiyan orgullo p'achamanta. Diospa ñawpaqinpi mana presentayatinchikchu ñuqanchis yachayninchiswan. Chay fiestapi asqa runas kasarqanku. Zaypis chaypi purikachaspa qhawaspa pikunachus rinku chaykunapi chay bodaman. Chanta waturqa chay runata imarayku qan mana p'achalikuspa kay fiestaman yaykumuyarqankiri. Chay rato chay runaqa cuentata qunqa. P'achayqa ujinata chay p'acha wakichisqaykiman zay. Hinapi chay runaqa mayma parlayatinchu. Charayku choqasqa karqa laqha ukhuman. Salvación p'achataqa Jesucristo ruwan ñuqanchispaq. Jesucristo wakichisqanwan Dios hinata ñuqanchis chimpayatinchis. Charayku kunan kay sukhapi ñuqa nini kay palambripi Isaías pisqa chunka pisqayuqninpi Isaías pisqa chunka qanchis niyuqpi qanchis chiklayninpi kaypi nin
huchasapa saqra kawsayninta saqechun saqra runapis imatachus yuyasqaninta saqechun Tatay Diosman kutirikuchun imaraykuchus paymanta kuyakunqa Diosninchikman kutirikuchun payqa chay runaq tukuy huchanta kantumanta pampachanqa ima huchapis kachun t'ukuyninchista yuyayninchista saqespa Diosman chimpananchis tiyan mana Diospaq palabranta uyarispa yuyayninta qatinchaqa paykuna saqra runas kanku charayku Bibliapi niwanchis huchasapaqa saqra kawsayninta saqechun saqra runapis imatachu yuyasqasninta saqechun Tata Diosman kutirikuchun charayku k'acha sunqunta k'acha concienciata chaywan payqa Diosman presentakuy munan chayqa saqra tukuy imata ruwan payqa yachasqaman hina ruwan chayqa mana allinchu nin Diosqa charayku yuyayninchista saqespa Dios munan hap'iyta Diospaq guianta Diospaq palabranta apichus nin p'unchayllapi runapiqa phisqa chunka hunus yuyaykunash lluqsin mana yupanichu yuyaykunash niyta pero wakinkuna hinata nisanku coreanusqa parlaspa hinamanta parlanku 50,000 yuyaykunas hamun kunaman chay contento kasarqanku pero pisi tiempo pasaqtin sonqon cambian charayku Dios nin mana runaspaq yuyayninta alliyachiyatinchu auto chataza wakin kuti chayta arreglanku y watamanta chay autota apaykachayatinku pero chamutin mana atikunchu aliyachita choqanan tiyan mozo autota rantinan tiyan Dios qhawaspa runaspa yuyayninta nin choqay nin qanpa yuyaykunanikis malli yakuyatinchu charayku Dios nin Señor palabranta hap'ispa Señor Jesucristo palabranta chaqatapuni Dios chayta munan charayku Dios runasta qhawaspa heridayuqkuna asnasqakuna chay funt'akasan runapiqa chanta mana kallpayuqkuna mana iman alliyuqkuna chantapis runaspaq ruwasqanin chaypis asnarisan q'etayasan sara runaspaq wawasninpis entonces ni imatas runaspata apaykachayatinchikchu aska kutita ñuqanchis uyarinchis sara muju ñuqanchispi kasqanta uyarinchis tukuy imamantapis tiyan origennin runaqa saqraq mujunnin charayku runaspiqa saqra mujulla tiyan ñuqanchis kallpachakunchis kanpis mana hucha runanchispaq ma hinachu ñuqanchisqa huchasapas kanchis charayku huchasapaqa allin obra ruwaspa mana cambiayatinchu charayku ñuqanchis imata ruwayatinchis ñuqanchismanta tukuymata yachqanchista choqaspa Diospaq yanapayninta taripayatinchis
mana ninanchu tiyan mana huchallikusachu mana huchillukusaqchu nispa riqsikunan tiyan uktawan payqa pantayqa atanqa runaqa saqra muhuyuq chaymanta t'aqakunapaq Jesucristo rescatanawanchis tiyan kunan tardepi qankuna allin obrasta ruwaymunaspa chantapis hich'aspa tukuy sunquykichista Diospa wawan kayta munankichis mahinamanta ruwakuyatinchu nimayqan runa justificasqachu kanqa Dios leypaq obranwanqa Señor Jesucristo gracia niqllata ñuqanchis hap'iyatinchis graciata Romanos libro qhawarisun Romanos uht'aqapi iskay chunka hisq'uniyuqpi qhawarisun Romanos uht'aqapi iskay chunka hisq'uniyuqpi ñawirisaq paykunaqa kay hina imaymana ruwaykunawan hunt'a kanku mana chiqan ruwaykunawan saqra ruwaykunawan qullqi munapayaywan envidiawan runa wañuchikaywan phiñanakuyta masqaywan ch'awkiyaywan saqra yuyaykunaywan cuento q'ipi kaywan ima wawqi masqa kunanmanta pacha tukuyllapi Bibliapi masq'arisun allinchu kasan wawqisniy ñuqa decidini ñaqankunaqa qhatimunawaykichis tiyan Romanos uht'aqapi iskay chunka hisq'uniyuqpi imatanin paykunaqa kay hina imaymana saqra ruwaykunawan hunt'a kanku mana chiqan ruwaykunawan saqra ruwaykunawan qullqi munapayaywan envidiawan nina wañuchikaywan kay Boliviapi imaynamantanin hunt'a kasqankuta tukuykaywan ñuqayku gasolineriaman rispa watunimantata gasolina hich'asaq ñuqa hunt'ata nispa nini pero ñuqanchis cafeta mañanchis pimanchis café gustan caféqa hunt'a kanan tiyan hunt'ana imaniyta munan pachaq por ciento chayta parlasan kaypi imatataq nin Dios paykunaqa kay hina imaymana saqra ruwaykunawan hunt'a kanku Dios ñuqanchista qhawaspa imata nirqa mana allin ruwaykunawan hunt'a nirqa Dios ñuqanchista rikuspa hinata nirqa hunt'a nispa kay runa Bibliapi qillqasqa kasan payqa kallpachakun kanpis hinapis mana atinchu ñapis huchallikunña kunamanta pacha manaña huchallikuymunanchu tukuy maymana ruwaymunan mana imatapis atinchu ruwayta imarayku hunt'a nin kashqanta Kinsa chunka ugniyuq chiqyanipi saqra ruwasqanmantapuni parlasan iskay chunka chiqyaynipi imatanin paykunaqa Diospa juiciomanta yachashaspa yanqallamanta pichus chay imas ruwaqkunaqa wañunankupaq
chasqa kasqankuta chaywanpis mana ruwallankuchu astawanqa chay huchasta ruwaqkunawan kusikunkuraq. Ñuqanchikqa wañunanchis karqa ñuqaqa mana atinichu atipayta huchata. Charayku hucha ñuqata qhatatiwaptin ñuqaqa qhatatisqa kasaq. Kuraqnimanta runasqa manapis saqra ruwaychu kama hina paykuna qhawakuspa k'acha runa kasqankuta limpu runa kaspa hinaspa hinata ñuqanchis wasunasman qhawachispa hinata kawsasanku. Chaqatapuni mana ñuqanchis cambiayatinchikchu charayku ari ninanchis tiyan Diospaq yachachininta. Runapaqqa mana atikunchu pero Diospaq tukuy ima atikun. Ñuqanchis wañunanchis karqa pero Bibliapi imatani sawanchis chay wañuymanta Dios ñuqanchista urquyta atiwanchis. Charayku Dios ruwan kaytaqa yachayninchikmanta t'aqakuspa ari ninan tiyan Diospaq munayninta. Imanamanta Dios urquyta atiwanchis kay wañuymanta? Hermanos, kunamanta pacha sumaq kasan. Isaías libro qhawarisun. 15 chunka pusaqniyuq t'aqapi. Chunka qanchisniyuq chiqllayninta ñawirisaq. Qhawari kay hina ñak'arisqayqa ñuqaq allinniypaq kanqa. Munakuynikipi chinkaq t'uqumanta harq'awarqanki huchasniytataq qunqayman churarqanki. Kay qillqayta qhawarispa sumaqmantapuni kasan. Isaías libruta qhawarispa kay qillqayta qhawari kay hina ñak'arisqayqa ñuqaq allinniypaq kanqa munakuynikipi chinkay t'uqumanta harq'awarqanki huchasniytaq qunqaywan churarqanki. Runasqa llakita qhawarispa sufrinku chayqa charayku nin mana atikunchu nispa. Pero kay chiqllayninpi hatun llaki tiyan, pero kallantaq samay. Chayqa kaq creyente Diospi qhawaynin tiyan, ukhinamanta qhawanan tiyan. Mana chay llakikunasllachu qhawana tiyan, chay llaki qhipanpi Diospi samachiwasun, Dios hatun samayta quwasun. Kaypi nin Dios almanta munakusqanta un lugar fracasanan karqa, pero chaynamanta Dios rescatawanchis, Dios ñuqanchista munakuwanchis. Dios almayta munakurqa chanta huchamanta qhichwarqa waqramanta wapi wasikiman chuqaykuy tukuy huchasniyta
tukuy huchasniyta q'ipirikurqanki wasaykipi nisan. Ñuqaqa mana huchasniyta allin yachayatinichu. Mana ñuqachu kani, mana chayqa Dios llank'ayta munan. Qan mana atinkichu pero ñuqa allin yachisaq. Chay laypa obra naqta mana atikunchu charayku ñuqa kachamusaq y munayniyman hina qankunata yachasqaykichis. Hinamanta Diospaq mozo atiniwan Dios salvacionta qoyta munawanchis. Huchasnayqa wasiyki qhipapi imanayta munan a Jesuspaq wasanpi chayta parlasan. Isaías pisqa chunka kinsayuq chillaynipi suqta chillayni qhawarun. Isaías pisqa chunka kinsayuq suqta chillayninta. Tukuyninchik oveja hina chinka porqanchik sapa uqtaq munasqanchik ñantas ripurqanchik. Tata Dios taqri tukuyninchikpa huchasninchikta payman q'ipirichirqa. Isaías payman q'ipirichirqa tukuyninchikpa huchasninchikta. Kaypi paynin pita kashan chay pay? Payqa Salvadorninchik hina hamurqa Jesús. Chay profeta Isaías nira Jesucristo hamusaqtin pachaq qanchis pachaq wata ñawpaqta payqa Diospa sunqunta hap'ispa hinata qillqan hina qillqasqa kasan kay libropi. Payman q'ipirichirqa tukuy huchasninchista. Tukuyninchikpata imanita munan tukuyninchikpata. Kay edificio ukupipis nita suman tukuy ñuqanchis. Kay La Paz llaqta ukupipis ñuqanchis nita suman tukuy ñuqanchis. Hasta ñawpaqman tukuy zona sudamericanamanta chaytapis nita nillasumantaq. Hasta wan hatumanta parlaspa hallp'amanta tukuy zonas kay pachamanta. Chiqatapuni tukuy zonas kay pachamanta parlasan. Kay niqpi uqniq sumaq lluqsin. Kay kaypi tukuyninchikpi chaypi ñuqanchis kasanchischu manachu. Qankuna uyarispa mana reaccionankichischu allinta. Ñuqapis chayllapita kasani tukuy zonas kay pachamanta chay ukhupi kasanchik. Bibliapi niwanchis payman q'ipirichisqa tukuyninchikpa huchasninchista. Pitaq q'ipirichirqa payman huchasninchista a Jehová Tata Dios nin. Jehová Jesusman q'ipirichirqa tukuyninchikpa huchasninchista. Ñuqanchisqa mana atirqanchikchu allin yachiyta huchasninchista. Kallpachakurqani kanpis allinta tiyanaypaq mana atirqanichu, pero kay huchatata Jehová Jesusman q'ipirichirqa. Charayku huchasniyqa maymantaq yaykunqa? Dios quwanchis ñuqanchisman.
Chaqatapuri ñuqa huchayuq karqani, huchasapa warmi. Sapa runa pata tiyan huchanqa, kaypini suma kay hucha kasqanta kay zelogni. Kay ejemplollata churasaykichis qankunapaq. Chayqa huchay kay Bibliapi niwanchis tukuyninchaspa huchasninchista payman q'ipiricharqa, Jesusman q'ipiricharqa. Acharayku tukuy huchas qankunaqtapis chaytapis Jesusman q'ipirichiña. Kunamanta pacha chay huchamanta pitas responsable kasan ñuqachu Jesuschu. Piqpata kasan chay responsabilidad Jesuschu ñuqachu. Pitas responsabilidad niyuq kasan ñuqachu o Jesuschu. Chayqa sumaqmantapuni kasan. Mana ñuqa atinichu aliyachita huchasniyta. Charayku Jehová Tata Dios Jesusman q'ipiricharqa. Charayku kunamanta pacha Jesucristuta responsabilidad ni kasan. Amén. Jesucristo es responsable huchasninchismanta. Charayku Jesucristo chay responsabilidad ni kaspa huchasninchis rayku payqa cruzpi wañunantian. Huchasninchis pampachasqa kananpaq wañuy kanantian. Charayku huchaqa juiciuta hap'inantian hinamanta qhechusqa huchamanta kasun. Charayku Jesucristo chay responsabilidadta hap'in. Wawqisri huchasninchista mana allin yachiyatinchis ñuqanchisqa. Hermanos, llawar huchamanta qhechuwanchis. Mana atinichu alliyachiyta huchanita charayku Jesucristo hamuspa allin yacharqa. Payqa manchayta munan kay chiqa kaqpi creenanchista. Qankuna kaypi creenkichischu? Jesucristo q'ipirikuña chay responsabilidadta. Qhawarillasuntaq Mozo Testamento librupi. Uka Pedropi iskait akapi. Uka Pedro librupi iskait akapi tawa chillayninpi. Pay kikin cuerpompi huchasninchikta k'aspi cruzpi aparqa ñuqanchikqa huchapaq wañusqa hina kaspa chiqanta kawsananchikpaq paypaq cuerpon qallarasqa kasqanniqta sanuyachisqa kanchik. Ñuqamuna Gustavoman Bibliaykichis ñawirinaykichista. Jesucristo tukuy huchasninchis niqta crucificasqaña karqa.
kaypinas paykikin cuerpompi huchasninchata k'aspi cruzpi aparqa kaypinin apasqanta imanita munan apay responsable kasan huchasninchismanta chay cruz k'aspi manita munan cruzmanta kaypi parlasan Jesus kaypi crucificarqa karqa hinamanta huchasninchis pampachasqa kashan ñuqa watuykichis qankunata Jesucristo cruzpi wañunchu manachu Jesucristo funtaña chayqa punchari chay responsabilidadta huchasninchismanta Jesucristo nesta tukuy huchasninchis kay qhipapipis Juan libropi iskay t'aqapi uchisllaynita qhawarisun iskay t'aqapi uchisllayninta wawitasniy chay imasta qillqamuykichik ama huchallikunaykichikpaq chaywanpis sichus pipis huchallikun chayqa Dios tataq ñawpaqinpi kutikuwaqninchik tiyan chayqa Jesucristo paytaq chayqan ñawirisaq iskay t'aqapi iskay chikchayninpi wañuchisqa qolachina hina huchasninchiqrayku haywasqa karqa manataq ñuqanchikpaq huchasninchiqraykullachu astawanqa kay pachapi kaq chikas runaspaq huchasninrayku iglesiaypi hinata yanapawanku proyectaspa ñuqa Biblia ñawirisaqti kay Estado Boliviapi riqsiymanchis karqa ñuqa hinata sumaq predikayman kay iskay t'aqapi iskay chiklayninpi imatataq nin tukukuyninpi huchasninchisrayku astawanqa kaq kay pachapi kaq chikas runaspaq tukuy runaspata nin ñuqapis chaypi kasani tukuy runasmanta kaypi parlasan qankunapis chaypichu kasankichis La Pazmanta kaqkunapis chaypichu kasanku charayku tukuy runas tukuy ñuqanchikpaq huchasninchista Jesucristoman q'ipiricharqa hina crucificasqa kanan karqa charayku ñuqanchisqa parlaspa Jesucristomanta Jesucristo Salvadorninchis Jesucristo crucificakunan karqa tukuy ñuqanchispaq huchasninchisrayku San Juan libruta qhawarisun t'aqapis kay chunka hisq'uniyuqninpi q'ayantin Juan Bautistaqa Jesusta payman hamusaqta zikuspa nerqa kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa San Juan t'aqapi iskay chunka hisq'uniyuqpi imatataq niwanchis payma hamuspaq kayma Diospaq corderon runaspaq huchanta apaspa pichaqqa Jesucristo Diospaq corderon hina hamurqa payqa q'ipirikun tukuy huchasninchista kay palabrata mask'asani tukuy niqpi Bibliapi Jesucristo q'ipirikun tukuy huchasninchista uchishle ut'aqapi iskay chunka hisq'uniyuq chiklayninpi matanin tukuy kay pachamanta runaspa huchanta q'ipirikusqanta
iskay t'aqapi kinsa t'aqapi chanta chunka hisq'uniyuqpi pay crucifikakuspa wañun. San Juan pusa t'aqamachayaspa kuchichakumillay warmimanta parlasan ashka runasta chay warmita condenaspa munarqa rumiwan ch'anqaykuyta. Hinapis Jesus imatanirqa kay adultera warmita niñoqapis huchachaykichu nispa pararqa qam manachu huchayki tiyaqman llimpuchu kanki. Huchashniykita ñuqa q'ipirikuni ñuqapi. Ñuqa purisani risani cruz ñanta. Cruzman rispa San Juan niraq wañusaspa hunt'as tukusqaña nispa nirqa chanta wañun. Charayku Jesus q'ipirichispa tukuy huchasninchista kay pachak huchanta chanta payqa hunt'arqa chantaqa nin hunt'asqaña kasqanta. Jesucristonin tukuy maña tukuchasqaña nispa charayku huchasnisqanchu manañachu. Chayqa tapuni hunt'aña charayku hunt'asqaña kasan. Mayqin huchapis qankunata kachun Diosqa chayqa tapuni chayta llimpuchaña. Señor llank'aqtin chay llank'ayniypis chayqa kaq kasan. Señorqa mana atinchu nita mana ruwayatisqantaqa imanamantaq uqqa ruwan nispa nitatimari. Romanos 15 t'aqapis kay chunka 15 tukuy runas huchallikusqankurayku. Tukuy runas kay pachapi tiyaqkunamanta tukuy huchallikurqanku. Qankunapis huchallikurqankichis ñuqa chayta creeni. Pero iskay chunka chillaynipimatataq nin hinaqa Diospa qasilla k'acha yanapayninrayku runaqa chayqa runaspa qhawasqa kanku Cristo Jesusnata huchamanta kacharichisqa kasqankurayku. Jesucristo huchamanta kacharichiwanchis charayku ñuqanchis salvacionta taripanchis. Justificasqa kaspa qasillamanta chay kashan regalunchis. Chayqa tapuni uñanata Jesucristo kayta regalawanchis qankunapis Señor Jesucristo regalunta hap'inkichishu. Justificasqa kaspa imanita munan justus kasqanchista chayta parlasan. Qankunapis justusñachu kankichis? Mana Diospa palabranpi creenchu chay paykunaqa yachayninkuta qhawarinku charayku chayta qhawarispa mana paykunaqa justo kasqankuta niyta atinkuchu kay runaqa ch'awkiyasqa kasan supaywan. Pero Bibliapi ñawirispa hinataq Bibliapi ñuqanchista niwanchis justificasqa kaspa Diospa ñawpaqinpi ñuqanchis justos kanchis chantapis qasillamanta kayta quwanchis. Chayqa tapuni ñuqanchis chay chika hatun graciata hap'in taripanchis. Romanos pusa t'aqapi qhawariyasuntaq 15 chunka 15 ñuqapis munayman qankuna masq'arinaykichista Romanos pusa t'aqapi 15 chunka 15 chiklayninpi. Pitaq Diospaq aqllakusqasninta ch'ataykumari Diospuni paykunata chiqan runapaq qhawan. Dios justificawanchis
Runakanin kan justo limpu kasqaykichista chayqa mana valor niyuq. Hinapis Dios nin kan chayqan runa kasqaykita. Jesús parlan ukhuchi warmi niñoqapis huchachiykichu imatataq nitamuna mana huchachanqachu chay warmitaqa. Chayqa tapuni chay warmiqa huchallikurqa pero hinapis Jesucristo nin mana huchan kasqanta mana huchayuqku chaymanta pacha. Charayku ari nispa Dios Jesucristo palabranta hap'ispa chay fe sutiyuq kasan. Kunan kay sukhapi qankuna Jesucristo palabranta hap'ispa justo kayta atinkichis. Qaysachaspa Dios palabranta t'ukuynikichis hap'ispa t'unasqa kayta atinkichis. Chirayku hanaq pachas reynopi tukuy kay kanqa. Zaynin chay p'achata wakicharqa churay chay p'acha churakuychunku chay p'achata nisan. Chay p'achaqa salvación p'acha kasan. Pero runa huchasninta churanchayqa p'achachayku tukurin allin kasqanta hinapis maldicionta payqa taripan. Hermanos, tukuy huchasninchista Jesucristo llimpuchanchaqa tapunin. Manaña kanchus responsabilidad ñuqanchispaqqa charayku chay sutikun gracia. Jesucristo atirqa ruwayta kay llank'ayta. Romanos libro qhawarillasuntaq Romanos 15 t'aqapi iskay chunka suqtayuq chiklayninta. Chayta ruwarqa kay p'unchaykunapi justicianta rikuchinanpaq Jesuspi creekta chayqan runapaq qhawananpaq. Kaypi pay kikin justifican pitaq kashan kay pay payqa kashan Jesús. Jesús chayqan runa kaq kasan. Chantapis pikunachus creekuna chaypis justifican nin. Qankuna Jesuspi creenkichischu? Amén. Dios ñuqanchista qhawaspa Dios nin qankuna justos kasqaykichista. Justificados nin. Qankunaman huchasapachu justuschu gustasunkichis. Iskaynapi ima lugarta qankunaq llankichis. Jesús nin qankuna justificasqa kasqaykichis. Amén ninallaykichis tiyan. Amén. 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 Pikunas amén niqkuna makikichis o qharichis. Amén. Aleluya. Kuna astawan qhawarisun. Iskay chunka pusaqniyuq chiklayninta. Ajinapi yachanchaq creeqniqta runaqa chayqan runapaq qhawasqa kasqanta manataq layta hunt'asqanraykuchu. Runaqa chayqan runaspaq qhawasqa kasan. Mana laypaq obranniqtachu. Mana chayqa feyniqta. Runaqa justificasqa kashan. Mana laypaq obranchu. Leyniqta mana atikunchu charayku Diosqa regalayta munawanchis ujinamanta. Charayku feyniqta ñuqayku creeyku. Qankuna yachaqankichichu justo kasqanchista feyniqta.
Acá es una justo kaitatin. Amén. Kawarisun wah libruta Hebreos chungat akabi. Hebreos chunkat akapi chunka chislaininta kawarisun. Chay munaynima hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Cristo cuerpon wiñaypaq ukutillata haywasqa kasqanrayku. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq ukutillata haywasqa kasqanrayku. Santificasqa, justificasqa ninkasqanchikta kayqa palabralla kasan. Chay munaynima hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq ukutillata haywasqa kasqanrayku. Dios pata karqa planni ñuqanchis justificasqa kananchispaq. Charayku Jesucristo cuerpon wiñaypaq ukutillata haywasqa kasqanrayku. Ukutilla haywasqa kanantiya mana necesitañachu uktawan haywanantaqa. Jesucristo wañun cruzpi kawsarimun, uktawan wañun, uktawan kawsarimun, uktawan wañun hinatachu ruwarqa mana hinachu kasan. Charayku huchamanta orqosqa ñawpa testamentopi sapa wata uktawan ruwaq. Chayqa Jesucristo llantun kasan. Jesucristo hamun Diospa corderon hina ukutillata wañuyniwan tukuy huchasninchista. Llawarpa hatini Señor Jesucristo hati kawsay llawanin kunankama llank'arisan. Señor Jesucristo llawanin payqa cruzpi t'akaspa kay hinamanta tukuy huchasninchista pampachan. Chunkata wayuq chiklayninpi chaymanta pacha imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Kaypi Jesucristomanta parlasan. Kayta wiñayninpaq chiqan runasta ruwan. Jesucristo huchasninchista limpuchan chayqa chiqatapuni limpuchan wiñaypaq. Charayku kutillapi allin yachiyta atin. Sapa kuti runa huchallikun chayqa Jesucristo wañun mana hinamantachu Jesucristo ruwan. Jesucristo wañun cruzpi kutillata hinata limpuchawanchis chiqatapuni huchasninchistaqa. Wiñayninpaq tukuypaq chiqatapuni hunt'an. Charayku Diospa ñawishninman ñuqanchista qhawaspa runastaqa limpus kasqanchista niwanchis. Pero runas qhawaspa mana ch'awkiyasqachu karqa supaynaqta mana chayqa ñawishninwan qhawaspa wawqisnik Señor Jesucristo llawanin imaraykutaq mana huchasninchista limpuchayta atinmanchu. Runaqa tiyan kay pachapi o tiempopi pero Diosqa wiñaypaq wiñay kawsaypi chay pachaqa mana tiempo kanchu. Kaynaqa presentani mana q'aya mincha kanchu Diospa kawsayninpiqa. Pero ñuqanchis kawsayninchispaq tiyan ñawpaq kunan ichanta. Ñawinchis maqhawayatinchikchu, maqhawananchischu tiyan.
Dios ninchisqa wiñaypaq llankan hinata qhawan qankunapas wiñaypaq chayta qhawanaykichis tiyan. Charayku kaypi nin wiñayninpaq. Chay tiyan uhtaki kaypi nin huchasni llimpuchasqa kasan wiñaypaq wiñayninpaq. Señor Jesucristo llawarin t'aqaspa cruzpi huchasniyta pampachan. Astawan yuraq zit'imantapis kasankunanqa. Almaypis Diospa munayninpi hunt'akashan. Huchasni llimpuchasqa kasan wiñaypaq hina kashan kay takiyqa. Huchasniyqa llimpuchasqa wiñaypaq wiñayninpaq. Qankunapis creenkichichu huchasniykichis pampachasqaña kasqanta wiñaypaq. Amén. Chaypi creespa qankuna bendecizqa kankichis. Kay wawqi apunku hanaq pachapi kichasqa kasan. Dios qanimana paykunataqa nispa qhawarisun. Chunka qanchis niuchishlayninta nillantaq huchasninkumanta saqra ruwasqasninkumantapis manaña uqtawan yuyakusaqchu nispa. Manaña uqtawan yuyarikusaqchu saqra ruwasqasninkumanta nin. Huchallikunchis kanpis Diosqa manaña yuyarikunchu. Q'alaña llimpuchasqa kasancharayku ma yuyarikunñachu. Llimpuchasqaña kasanchikqa tapuni Dios charayku manaña yuyakunchu huchasninchimanta wiñaypaq wiñayninpaq. Chunka pusaqniuchishlayninta maypachachus huchas pampachasqa kanku chaypacha manaña uywa wañuchisqa haywana kanchu huchasraykuqa. Manaña kanchu ofrenda huchasraykuqa. Huchasninchista llimpuchananpaq Dios Jesús llank'an. Mana choqananchischu tiyan Dios Jesucristo munayninta qankunaqa. Jesucristo tukuchaña kay llank'ayta. Chanta payqa nisqa Biblia niqta justificasqa kasqanchista. Dios llank'an chay llank'ayninta chiqa kaq kasan. Charayku Dios munanantiyan llank'asqanta mana ñuqanchisqa. Ñuqa suyani qankuna qhawanaykichista kayta Diospaq ñawishninwan. Ñuqa huchalikuni pantani qhawaqniypaq huchasapa kaspa hinani. Pero Dios imata niwanchis mana uqtawan yuyakusaqchu huchasniykita niwanchis. Munasqa wawayniqta payqa tukuy huchasniykita pampachaña. Dios qhawanchay Diospa munayninniqta ñuqanchis hina qhawawanchis. Qankuna mayqanpis huchasniykis kachun Señor chiqatapuni huchasniykichista pampachan. Ñuqa suyani kay Señorta alabanaykichista. Suyani gloria honra qunaykichista kay Señorman. Kunan kay kama compartisunchis. Kunan orasunchis tukuchanapaq. Tata Dios, tatayku gracias taqoyku. Manchay agradecidos kasayku huchasniykuta llimpuchasqaykimanta. Ñawpaqta karqa yuyayni añuqa kallpachakunay tiyan ñuqa huchasniy pampachanay tiyan. Gracias taqoyku qankay tiempo taqoyku Jesucristo chaqatapuni ñuqaykuta llimpuchawayku. Alabayku Señor nikuta kay gracianto quayku. Orayku Señor Jesucristo sutimpi. Amén. Asca gracias qoykichis.
Amén. Gloria con Cristian, Señor.